¿Ya estamos grabando? Sí, estamos grabando. Estamos grabando entonces. Bueno, bienvenidos a la octava clase de accionamiento y descontrol. Accionamiento y control, perdón. Y ahora ya hemos visto todo lo que son todos los tipos de arranques. Ahora vamos a hacer el frenado. ¿Bien? Vamos a hacer el frenado de las máquinas. Se puede ver en mi... Ahora no se ve nada, ¿no? Se ve solamente el PDF. Después solamente el PDF. Perfecto. Dame un segundito porque acá estoy teniendo un ruido externo a lo normal. Vamos a cerrar todo esto. Espero que no chingue. Bueno, ahora sí, vamos a ir al freno de máquinas eléctricas y elementos de rotación. Vamos a empezar a frenar ahora las máquinas. Vamos a empezar a ver que en muchos casos en que se aplica el motor eléctrico para el accionamiento de cargas resulta necesario y a veces imprescindible el frenado o paro de la máquina o elementos de rotación. A veces lo más instantáneo posible. En los modernos dispositivos de mando y control frecuentemente resulta necesario parar y de manera precisa en otras ocasiones cambiar el sentido de la rotación. La rapidez y precisión de estas operaciones determina generalmente el rendimiento de la máquina y muchas veces la calidad del producto fabricado. Durante la desaceleración hasta su parada o el cambio de sentido de giro, el motor funciona en régimen de frenado. ¿Bien? O sea que el frenado incluye la desaceleración y el cambio de sentido de giro. Bueno, si le decimos solo frenado, capaz que bueno, está incorrecta la respuesta. Vamos a empezar a ver primeramente el frenado, así como hay para diversas máquinas, diversos tipos de arranque. Dicho sea de paso, ayer nos quedó una duda sobre si eran los polos, sí eran los polos del generador, del motor síncrono. Y yo les dejé en el video anterior, abajo está el link, donde enlaza a los diagramas del arranque de motores síncronos, y en esa página está la indicación de lo que es cada elemento. ¿Bien? Ahora sí, seguimos. En el motor de corriente continua tenemos la conexión shunt, que es uno de los tipos de conexión, y tenemos tres tipos de frenos. ¿Bien? Tenemos frenado contra corriente, frenado dinámico o frenado por recuperación de energía. ¿Bien? ¿Cómo es el frenado de contracorriente? O por inversión de corriente. Es cuando los arrollamientos del motor se consiguen para un sentido de rotación, mientras el inducido del motor, ¿bien?, bajo la acción de un par exterior o las fuerzas de inercia, gira en sentido contrario. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto hace bastante que teníamos 4 cuadrantes donde el motor estaba como freno? Más o menos por ese lado, cuando el par es contrario al sentido del giro del motor. ¿Cuándo se puede dar esto? Tenemos un montacargas, o un ascensor, por ejemplo, está subiendo una persona en un ascensor, o está bajando, o está subiendo. El motor aplica el par, hace que el motor suba, pero la persona hace que el motor se frene, digamos. Bueno, ese es el par resistente. Y bueno, acá es lo que se quiere modificar, es que la fuerza resistente sea de tal magnitud, incluso fíjense, que llega a ser tal, acuérdense que el par tiene que ver con la corriente, llega a ser tan grande incluso, que hasta yo tengo una velocidad opuesta. Vamos a analizar bien. Vean, acá está la curva par velocidad, muy similar a la curva corriente velocidad. Si se observa la característica mecánica del frenado contra corriente, es la prolongación de la característica del régimen como motor en el cuarto cuadrante. Bien. Donde omega es igual a U sub B sobre K pi, bien, menos M, R, K cuadrado, pi cuadrado. Esto sale de otro lado. Bien. Cuando se admite que el par es superior al par de cortocircuito, se modifica el ciclo. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos el par de cortocircuito y este es un par genérico. ¿Bien? Ahora, tenemos esta situación. ¿Bien? El par que yo considero es obvio que va a hacer que estos sea, digamos, de signo contrario, e incluso, fíjense que la omega
Cuando tiene este signo, estamos, digamos, del punto del par de cortocircuito para este lado, y cuando tiene este signo, porque es superior al cortocircuito, pasa a estar en este lado. ¿Bien? Ya toma valores negativos, la omega. Por supuesto, el motor arranca cuando el par resistente es menor que el par de cortocircuito. Bien. El motor acelera, alcanza la velocidad recta permanente en el punto A de la curva. Miren acá. En general, el régimen de frenado por contracorriente se realiza con el motor andando o en marcha. Entonces, la corriente está determinada por, bueno, cuando el par aumenta, fíjense que el par va aumentando, la velocidad va disminuyendo, fíjense. No hay mucho para ver acá. Bueno, sí, hay mucho para ver, muy importante, digamos. Y si el par de la carga es igual al del cortocircuito, el motor se detiene, acá. Fíjense, ¿no? En el punto B se detiene. La velocidad es 0, E es 0. Acuérdense que es la FEM en abornes del motor, y la U sub B con la que yo alimento. Y tenemos la corriente máxima o de cortocircuito. Tenemos, recuerden el conexión, no lo tengo acá, pero recuerden que eso está en paralelo, acá está, ¿ven? En ese momento, no hay FEM acá, entonces la corriente que va a circular por acá es más. Ya vamos a ver qué es esta. Para un par MR2, fíjense que ya ahora toma valores negativos la velocidad. El par, bueno, cuando el par, por aumento de la carga, pero no olvidé este lado. El par resistente supera el de cortocircuito, este comienza a girar en sentido opuesto y la carga desciende. ¿Bien? Entonces, bueno, si nos ponemos en la montacarga, cuando el par, en este caso el par resistente es mayor al par de cortocircuito. Entonces, fíjense que ahora la corriente, fíjense, para un par MOR, tiene una velocidad permanente de descenso. Al mismo tiempo, el inducido gira en sentido opuesto y el sentido del flujo no se ha invertido, la FEM E cambia de sentido. Fíjense, ¿no? Que cuando andaba, E era igual a U sub B menos I por R. Cuando está en el par de cortocircuito, no hay I. Perdón, no hay E. O sea, siempre hay, no hay E. Entonces, U sub B sobre R. Fíjense, ¿no? Que al eliminar esta E, la I que circula es máxima. Y tiene sentido de ser, porque es como que necesito más par para arrastrar el par. El tema es que es tan grande el par resistente que cuando es igual al par de cortocircuito, la máquina está quieta y la corriente que circula es máxima. O es la del cortocircuito, digamos. Ahora fíjense que en contracorriente incluso la corriente es más alta. ¿Bien? I igual a U sub B más E. Cómo va creciendo el valor de la corriente. Fíjense que tiene concordancia también con esta gráfica. Voy cambiando el sentido de la velocidad y la I sub A también aumenta. Y ahí están para los tres regímenes. R siempre vale lo mismo. Para limitar los valores de corriente, para este caso, a veces siempre es necesario insertar una resistencia complementaria. Con más frecuencia se utiliza el frenado contracorriente cambiando la polaridad de la tensión aplicada al inducido del motor. En este sentido, el sentido de la E y de la U sub B coincide y el par motor se opone. Y entonces ahí me pasaría como si estuviera sumando. ¿Bien? Al tener los dos en el mismo sentido. ¿Ves? E y U sub B coinciden. Ahí procede como freno. Al agregar una resistencia, las características mecánicas serán otras. Pues inclinada. Bueno, ya vamos a ver qué pasa cuando le agrego resistencia. Si esto no ocurre, el motor acelerará. Cuando se aplica este procedimiento, la velocidad comienza a disminuir sin cambiar el sentido de rotación. Cuando esto ocurra, se debe desconectar de la red. Claro, porque si no, va a empezar a acelerar en el sentido contrario, porque el par resistente es mayor que el par de cortocircuito. Cambia el sentido de la E, y como está en oposición al sentido de la tensión de la red, vuelve a marchar como motor a velocidad constante. O sea que, si yo lo quiero frenar, tengo que hacer todo esto y desconectarlo de la red. Si no, va a empezar a girar en el sentido contrario. Y si pasó
y lo vuelvo a cambiar otra vez a la polaridad del inducido, el motor pasa nuevamente al frenado, vuelve para atrás. Es como un ida y vuelta. Para obtener el frenado contracorriente o contra marcha se puede hacer de dos formas, como motor, en el arrollamiento del inducido o en el de excitación. En la excitación no se emplea mucho, porque al haber una inductancia grande, el tiempo de frenado es mayor. Si yo aumento el flujo, bueno, tiene un efecto el flujo, ¿no? Pero no va a frenarse tal como si aplicara en el arrollamiento del inducido. ¿Bien? Para los sistemas de control no reversibles, se utiliza el frenado dinámico, que lo vamos a ver ahora. Bien. Para los sistemas reversibles, donde paso el frenado al giro de sentido inverso, es más racional el frenado contracorriente, ya que gana mucho tiempo para el frenado. Ahora, tenemos otro tipo de frenado. El frenado dinámico o rotativo. ¿Se entendió más o menos el primero, no? Uh-huh. O sea, mi objetivo, ¿cuál es? Yo aplicar un par de tal manera, o de última, dada esta ecuación, y poner, digamos, la U sub B y la E para que se empiece a frenar, digamos, en el sentido contrario. O sea, cambiarle la polaridad. O ponerle una carga muy grande. Por lo general, lo que dice acá, más frecuentemente se cambia la polaridad de la tensión. Bueno. Frenado dinámico. Se produce cuando el inducido del motor se desconecta de la red y se conecta a una resistencia. El arrollamiento de excitación debe permanecer siempre alimentado de la red. Y este frenado también corresponde al funcionamiento como generador. Bien, acá tenemos el motor, la alimentación, la excitación siempre está. Y acuérdense que por lo general esto también está conectado acá y esto acá. Pero en el momento del frenado yo lo desconecto de la red y lo conecto a una resistencia. La energía mecánica acumulada en el motor y las piezas móviles de la máquina accionada por se transforma en energía eléctrica, pero no se devuelve a la red, sino que se disipa en forma de calor en las resistencias. Como sucede que la fuerza que se engendra acá, tiene el mismo signo como en el caso de marcha del motor y la tensión exterior no queda aplicada al inducido, la corriente ahora pasa a ser esta, I igual a menos E sobre RN. Si no tenemos en cuenta la relación de inducción en frenado dinámico, el par resistencia se puede expresar como, bueno, menos par frenado igual a K flujo I, es igual a K flujo omega. Bueno, y acá es como que yo hago unos reemplazos, digamos, porque par de frenados K cuadrado flujo cuadrado sobre R, ¿bien? Por omega. Frenado, y me queda bien la velocidad en función del par de frenado, la resistencia sobre K cuadrado. De la última fórmula, de esta de omega, se puede deducir que el frenado dinámico, la característica mecánica del motor pasa por el origen de las coordenadas para diferentes valores de R. Bien. Fíjate que para distintas R tengo este par de frenado y según sea la resistencia que yo conecte, va a ser, digamos, cuánto, digamos, va a ser el par que vaya a estar. ¿Ves? Pasa por el origen. La rigidez de la característica disminuye si aumenta el valor de resistencia del circuito lineal. Bueno, o sea que mi objetivo es, bueno, si ustedes se fijan, en llevarlo, digamos, hasta acá. No, porque acá es omega 0. Tenemos un frenado por recuperación de energía. El frenado por recuperación de energía se realiza cuando la velocidad del motor es superior a la velocidad de marcha en vacío ideal y su fuerza contra el trombotis G es superior a la tensión aplicada. U sub B. Bueno, acá tengo la fórmula esta, la I.
Pero cuando esto ocurre, el motor, como E es mayor que U sub B, tiene que funcionar como generador, ¿o no? Porque yo estoy engendrando, digamos, en ese momento. Al tener mayor velocidad, E va a ser mayor que la V. Entonces, como tengo mayor tensión en la máquina que lo que tengo a bornes, en ese momento trabajo como generador. En paralelo con la red a la que se suministra energía. Entonces la corriente cambia de sentido. Por lo tanto, el par motor cambia de signo. Es decir, par de frenado menos M, par es igual a K por flujo por I. Si omega es mayor a la de vacío, hago toda esta operación. Me queda omega en función de tensión de bornes sobre K flujo más par de frenado RK cuadrado flujo cuadrado. Cuando el par de frenado es igual a 0, omega es igual a U sub B sobre K flujo. Bien. Esto indica que la característica mecánica de un motor Joule funcionando como generador pasa por un punto que corresponde a la velocidad de vacío ideal. ¿Cómo sucede cuando funciona como motor? La característica mecánica está determinada por el factor R sobre K cuadrado flujo. Que para una R, tiene mismo valor absoluto que en régimen de marcha como motor. La pendiente de la característica mecánica en marcha como generador es la misma que en régimen de marcha como motor. Claro, o sea, yo lo llevo a una velocidad superior, digamos, a la de, y ves que cuando yo lo arrastro por estas rectas, y yo estoy de este lado, ahora tengo un par contrario, es el que me hace frenar la máquina. ¿Bien? Bueno, par de freno. Velocidad en vacío. No se confunda con el otro gráfico que todo esto, pero pasa por el origen. Esto no es el origen. Esto es la línea de velocidad de vacío. Y esto es para distintos pares la velocidad. Y acá está el par frenante. Que bueno, va de este lado. La velocidad es superior y tiendo yo después a volver a omega 0. Como lo expresa el gráfico, las características mecánicas en régimen de frenado por recuperación de energía son prolongaciones de las características mecánicas en marcha como motor. Se extiende. Todas estas características las extiendo para este lado. Este procedimiento de frenado es posible, por ejemplo, en grúas, elevadoras, ascensores, descenso de carga. Asimismo, se utilizan algunos procedimientos de regulación de velocidad cuando el motor, desde las velocidades más reducidas, pasa por los valores que corresponden a la condición omega mayor omega de vacío. Este frenado es muy barato, muy económico, pero puede ser utilizado en condiciones limitadas, ya que no todos los sistemas de mando y control lo permiten. Cuando mayor es la resistencia en la rama del inducido, mayor es su velocidad en el régimen de marcha como generador para el mismo par de frenos. A ver dónde puedo ver eso. Claro, mira por la fórmula, ¿ves? Mayor es la R, mayor es la omega. Esos son los tipos de frenado, digamos, del motor Joule. El motor serie tiene dos tipos, contracorriente y dinámico. No tiene recuperación de energía. ¿Por qué no se puede hacer recuperación de energía? Porque la fuerza electromotriz E nunca puede ser superior a la tensión de la red. Entonces no puede trabajar como generador. Recuerden dónde está el conexionado de la serie. ¿Ven? Ahí está todo en serie. En ningún momento no se puede. Entonces solamente se admiten dos tipos de freno. El de contracorriente y el dinámico. El frenado contracorriente. En este régimen se introduce una resistencia adicional en el circuito del inducido con el objeto de limitar la corriente. Para el frenado, las características mecánicas son las mismas que en el régimen de marcha como motor, pero en el cuarto cuadrante, ojo con esto, las prolongaciones en zona de velocidades negativas. Fíjense, ¿no?, que este es el comportamiento de la serie, ¿se acuerdan? Mayor par, la velocidad baja, como el taladro.
Recuerden que era un tipo de máquina. Para mayor par, la velocidad disminuía de esta manera. Entonces fíjense que si yo hago las prolongaciones de esto, aparezco en el cuarto cuadro. Igual que en el motor Joule, el motor serie es posible frenado contra corriente modificando la polaridad de la tensión aplicada al inducido sin invertir el sentido del arrollamiento de éxito. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el frenado dinámico. Hay una cuestión con el frenado dinámico, ¿no? Porque hay que tener cuidado de qué hacemos con la excitación. ¿Bien? En este tipo de frenado puede realizarse con excitación, o con autoexcitación, o con excitación independiente. ¿Bien? Con autoexcitación, ¿qué quiere decir la autoexcitación? Que todo está en serie, digamos, ¿no? O sea, se pone en marcha el motor y ahí también se pone en marcha la excitación y todo en serie. La excitación independiente no, está aparte. Es más, esto ya es muy parecido al Joule. Pero en este caso está todo, digamos, conectado en el mismo circuito. El inducido y el arrollamiento de excitación del motor se conectan de la red justo en ese momento, digamos, porque acuérdense que yo desconecto y lo pongo en la resistencia de frenado, ¿no? Bien. Pero en este caso, si tengo autoexcitación, las dos cosas, el inducido y el arrollamiento de excitación, se desconectan en la red y se conectan a la resistencia, para que se disipe la energía. Acá se debe advertir que hay que actuar sobre los bornes del inducido de tal forma que no se invierta la corriente de excitación para que no se desimante el motor. ¿Bien? Porque como, bueno, se ha mencionado al principio de todo esto, de que si el motor por algún motivo pierde el flujo, la velocidad tiende a infinito, entonces como que el frenado no lo tenemos. El tema es que el flujo sigue estando. Al no estar autoexcitada, la máquina produce su propio par de frenado. Por el magnetismo remanente, el par de frenado aparece aún para velocidades bajas, próximas a cero. Aunque si bien el par existe, resulta muy pequeño. En este caso, la característica mecánica en la máquina se traslada al segundo cuadrado. ¿Bien? No, espera, sí. Sí, al segundo cuadrado. Hay que tener cuidado en este procedimiento, ya que puede producirse una elevada autoexcitación, que provoca un salto considerable en el par de frenado. Y con motores con masas de inercia algo elevadas, puede provocar choques perjudiciales. Claro, ponerle que esto sea un monstruo, lo conecto en la RF, va a perder la energía, pero si esto tiene muchísima inercia, va a circular muchísima corriente. Entonces puede pasar también lo contrario, ¿se ve, no? Entonces, sí, cuidado. Por esta razón, se aplica más frecuentemente el frenado dinámico del motor serie, funcionando como generador de excitación independiente. Ahí está. En el caso del arrollamiento de excitación está conectado a la red mediante una resistencia RL, ya, que limita la corriente a su valor nominal. Como el motor funciona como generador de excitación independiente, las características mecánicas son semejantes a las de un motor Joule de frenado dinámico. Cuando se trata de motores de poca potencia, no se emplea el condicionador de la figura de la derecha, o sea, esto es. Y se asegura el mantenimiento del flujo magnético durante el frenado dinámico. Eso es lo bueno, porque el flujo no tiene nada que ver con lo que pase acá. En cambio, casi. Es que está todo asociado. Teníamos el problema, ¿no? Que el par puede ser pequeño o que si tengo que disipar mucha energía, la corriente puede ser muy elevada y bueno, puede saltar muy bruscamente el par de frenado. Por eso se utiliza este tipo. Bien, este tipo de frenados que acabamos de leer valen para la máquina de corriente continua. Bien, bueno, ahora vamos a cambiar de máquina. Y ahora vamos a entrar a uno de los temas más extensos del frenado. ¿Qué
¿Qué tenemos? Freno de máquina de corriente alterna asíncrona. Bien. Ahora vamos a ver, cambiamos de máquina. ¿Cómo frenamos nosotros la máquina de corriente alterna asíncrona? Ya se había mencionado, por ahí, pero muy al aire, que una forma de frenar el motor, ¿se acuerdan cuando vimos el arranque suave y todo lo demás? Que también una forma de frenarlo era ponerle un campo continuo, ¿no? O sea, por ahí se tiran algunas indirectas en el estudio. Pero ya vamos a ver que eso también está acá, pero más ampliado y cómo funciona bien. Ahora, en una máquina asíncrona, tenemos que tener en cuenta esto. Si un motor, bueno, vamos a las características mecánicas, ¿bien? Características mecánicas. Si un motor eléctrico se desconecta de la línea de alimentación debido a la inercia, este tarda algún tiempo en detenerse, incluso puede acelerarse o empezar a girar en sentido contrario después de parar, debido al peso de la carga, como las grúas. Me imagino si hay que levantar un montón de peso, bueno, puede pasar. Cuando por necesidad del sistema o máquina acoplada a un motor se desea que ésta pare inmediatamente después de desconectar el motor de la línea de alimentación, o bien que se pueda disminuir su velocidad, se recurre a algún tipo de frenado que los haga posible. El motor de corriente alterna asíncrono puede funcionar en régimen de frenado similar. Frenado por recuperación de energía a contracorriente o dinámico. ¿Bien? Acá tenemos el de recuperación de energía. Bien, fíjense de que es a mí siempre me gusta ver las curvas para velocidad de la manera que se ven en todos los libros, bueno, pero acá está de lado. Bueno, ¿qué tenemos acá? Es el tipo de frenado en el que el motor funciona como generador. Solamente es posible cuando su velocidad llega a ser superior a la del sincronismo. ¿Cuándo era? Cuando el deslizamiento era 0. Ya iba a ser 1, así, ¿sabes? Cuando el deslizamiento es 1, el rotor está bloqueado. ¿Bien? Entonces, cuando es superior, fíjense que en esta curva par velocidad que está de una manera, yo tengo que, de alguna manera, pasarme de este punto para allá. ¿Bien? Bueno. ¿Qué tenemos? En el cuadrante 1, fíjense que tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En el cuadrante 1 se encuentran características que corresponden al régimen de marcha como motor para 3 resistencias diferentes en el circuito rotórico. Ojo con esto, en el circuito del rotor. ¿Bien? Fíjense que para una resistencia rotórica que es nula, tiene este comportamiento. Si yo aumento la resistencia del rotor, tengo este comportamiento. Si la aumento considerablemente, tengo este comportamiento. ¿Bien? Incluso fíjense de que esto va a depender de cómo yo quiero utilizar la máquina y dónde yo quiero el par máximo. Al par máximo lo quiero para velocidades menores o mayores. Bueno, eso va a depender de la configuración. A medida que la velocidad del motor se acerca a la velocidad de vacío ideal o la de sincronismo, el par tiende a cero. Bien, se ve eso, ¿no? Fíjense que cuando yo voy moviendo, o sea, cuando me acerco al sincronismo, claro, voy acercándome al par nulo. ¿Va? Velocidad. Cuando la velocidad sigue aumentando por efecto de un par exterior, omega superior a omega 0, el motor funciona como generador, en paralelo con la red, a la que puede suministrarle energía eléctrica, absorbiendo energía reactiva para la excitación. Bien. En la parte superior del cuadrante 2, bien, ahí está, bien, están las características que corresponden al régimen de frenado con recuperación de energía polar. El par crítico para este régimen es mayor que el régimen de marcha. El par crítico.
En la práctica, este régimen por recuperación de energía se emplea en los motores con cambio de número de podas. Bien. Dispositivos de elevación, grúas, excavadoras. Bien. Bueno. Como cuando trabaja como generador, bueno, y acá la velocidad también es 0, digamos. Ahora, tengo estas diferentes familias de curvas y acá tengo la misma máquina, pero funcionando, digamos, como género. Ahora, che, Mati, tengo una duda con esto. No sé si capaz que lo podamos analizar después. Pero, o sea, cuando yo lo desconecto de la red, digamos, yo tengo que llevarlo a una velocidad superior a la del sincronismo y de ahí se desplaza por estas curvas según sea la resistencia rotórica. Digo bien, ¿no? O sea, porque yo estoy funcionando acá, ya. No sé si me explico. Sí, el cuadrante número 2. Y cuando me desconecto, como yo estoy en esta parte, es como que yo paso de acá a acá. Claro, lo que querés buscar. Claro, y yo quiero, acuérdate que esto es velocidad y esto es par. Y lo que yo quiero es que, trabajando como generador, después tienda a cero su velocidad. ¿Y ves? Segunda, ahí está, sí, creo que es así. Sí, agregando resistencia hasta llegar a la velocidad de 0. Exacto. Bueno. Frenado a contracorriente. Ahora. Este sistema está mucho más extendido que el anterior. Bien. Como en el caso del motor de corriente continua, este régimen de frenado se puede obtener con un par motor de carga MS mayor a par de frenado. Para limitar el valor de la corriente y obtener el par correspondiente del frenado es necesario, si se trata de un motor con rotor bobinado, recordate que estamos en asíncrono, conectar una resistencia adicional en el circuito rotórico. Bien. De la curva anterior al régimen durante el frenado con recorriente, por ejemplo, corresponde el punto de coordenada omega P y par S para la RR2. Ahí está, ¿ves? Omega P y MS, par de frenado. Acuérdense que en este caso el par es bastante superior y la punta de esta RR2 va a estar más por acá. Bueno, no va a estar, pero digamos, como el par es mayor, ya voy a estar en este lado con la omega. ¿Se acuerdan que en contracorriente también podíamos cambiar el sentido de la velocidad? De la continua. Para la característica mecánica, RR1 y MS constante no asegura un funcionamiento estable. Es más, ¿por qué? Porque recordemos que la máquina, cuando yo la pongo en marcha, la máquina asíncrona, bueno, no está marcado acá, pero el punto donde yo estoy pisando acá, ese es el par de arranque, pero en sí la máquina funciona en esta área. Y acá está su par máximo. Cuando yo le aplico un par superior a este, automáticamente la máquina se para y para arrancarla tengo que volver acá. Como que esta parte no da. No es que no da, no funciona en esta parte de la curva. Funciona en esta parte. Ver máquinas asíncronas del mío. Dice que es inestable porque fíjense, o sea, yo no puedo utilizar esto para esto porque en este lado de la curva no trabaja. O sea, tengo este par de arranque. Y en sí con RR1 trabaja en esta línea, pero no trabaja del máximo para acá hasta 0, digamos, de velocidad. Y tener cuidado con eso. Como el pico del RR2 está por acá, teóricamente puede pasar esto, según sea la resistencia que yo tenga en el rotor. O sea, fíjense cómo colocando resistencia en el rotor voy desplazando
¿dónde va a estar mi par máximo? O sea, voy a tener el mismo par máximo para velocidades menores. Cuando no hay resistencia del rotor, el par máximo está por esta velocidad. El par máximo para mayor resistencia en el rotor está por una velocidad mucho menor. Pero para un mínima variación de par hay una gran variación de velocidad. En cambio, cuando acá hay variación de par, la variación de velocidad es mínima. Bueno, a lo que voy. En esta zona es inestable y para la RR0 más todavía. Toda esta zona es inestable. En cambio acá, como es prácticamente lineal hasta que llegue a su par máximo, acá se puede dar el frenado a contracorriente. ¿Ves? También se puede obtener el régimen de frenado contracorriente invirtiendo en plena marcha. Dos fases el ahorramiento estatórico, con lo que se cambia el sentido de rotación del campo magnético. Que era en continua era cambiar la polaridad de la alimentación. Bueno, de los tres, a uno intercambiamos dos fases. El rotor gira en sentido opuesto al campo y disminuye su velocidad progresivamente. Cuando la velocidad se anula, el motor se debe desconectar de la red si no cambia el sentido. Igual que en la anterior, igual que en la de continua. Bien. Bueno. Este tema se complementa en sistema de frenado de motor de corriente alterna asíncrona. Bueno. Tenemos el frenado dinámico. Bien. Vamos a ver cómo es el frenado dinámico. Generalmente se realiza conectando el arrollamiento estatórico a la red de corriente continua, mientras que el arrollamiento rotórico se conecta con una resistencia exterior. Al estar conectado el arrollamiento estatórico en corriente continua, se engendra un campo magnético fijo. Ahí está lo que estábamos mencionando por ahí. En el rotor aparece una corriente alterna que genera su propio campo magnético, inmóvil respecto al estator. Debido a la interacción de estos flujos se produce un par de frenado cuyo valor depende de la fuerza magnetomotriz del estator y la velocidad del motor. Las características mecánicas de este régimen de frenado están indicadas en la parte inferior del segundo cuadrante. Es esto en realidad. P de ratas. Todo esto era para la recuperación de energía, que lo llevamos a la parte del generador. Y esto es para la parte inferior del segundo cuadrante. En el frenado dinámico. O sea que yo, aplicando ese campo constante, toda esta característica la llevo para acá. A continuación se representan las diferentes formas de acoplamiento de los arrollamientos estatóricos, alimentados por una fuente de corriente continua. Los esquemas A y B, estrella triángulo, y después se utiliza, esta estrella y hay dos cortocircuitos acá. En el triángulo pasa esto, puente uno de las bobinas, me parece. Sí, es eso. Y tenemos otras conexiones. Pero estas son las más empleadas, estrella y triángulo. Bueno. Ahora vamos a ver el frenado de motores trifásicos asíncronos con rotor en cortocircuito. O sea, todo lo que estamos viendo ahora era con una resistencia en el rotor. Ahora vamos a ver con el rotor en cortocircuito qué es lo que pasa. En numerosas aplicaciones de los motores trifásicos asíncronos en el rotor en cortocircuito. Bueno, claro, es el jaula de ardilla. Sí, ¿no? Debe ser. Es necesario disponer de un sistema seguro que permita frenar el motor en un momento determinado. Es decir, es necesario disponer de un par de frenados. Esto sucede, por ejemplo, en máquinas de herramientas donde la precisión del trabajo y la seguridad personal exigen un rápido bloqueo de la máquina accionada y también durante la operación de ascensor. Para frenarlos se utilizan el frenado por electrofreno a contracorriente y por, mira, acá de vuelta volvemos a inyectar la corriente. ¿Cómo funciona el electrofreno? Para frenar los motores trifásicos asíncronos se utilizan tres tipos de frenado por electrofreno, ¿no? Que se basan en un sistema de plato móvil solidario al eje del motor. Qué interesante.
y de unas zapatas o bandas de frenado que actúan sobre. Bueno, y tenemos, bueno, de esto, de electrofreno, tenemos por electroimán, electrohidráulico o un freno incorporado en el motor. En los dos primeros casos del freno indicado, el plato está fijo al eje del motor y las zapatas son accionadas bien sea por un electroimán o un accionamiento electrohidráulico. Esto del electroimán, Mati, vos que estás trabajando en EPEC, esto es lo que se utilizaban en los medidores viejos. El plato ese que gira, viste, que te mide la potencia que vos consumís en tu casa, los kilovatios. Algo parecido, Mati. Bien. Bien, y en el caso del freno incorporado al motor, es el plato el que se desliza y presiona contra la banda del freno al desconectar el motor de la línea. Bueno. El freno por electroimán. Este tipo de freno consiste en un electroimán que puede ser monofásico o trifásico, que se conecta de forma que cuando el motor esté girando, el electroimán está excitado y mantiene abierta la zapata de frenado. Primero que el motor gira libremente. Cuando se desconecta el motor de la línea de alimentación, el electroimán también se excita y las zapatas, por mediación de unos resortes antagonistas, presionan sobre el plato, que está fijo al eje del motor, parándose instantáneamente. ¿Ven? Acá está el electroimán. Cuando se desconecta, después bueno, está el eje del motor, el plato y la zapata. Hacen fuerza. Y acá está toda la conexión. Está las protecciones, el motor, el electroimán y las zapatas que actúan cuando este se desconecta. Este tipo de frenado es muy rápido y eficaz. Se puede emplear en máquinas de pequeña y media potencia, ya que en máquinas de gran potencia, por lo menos el consumo que se ha de tener el electroimán lo hace inviable. No, pero el de los medidores no era por corrientes parásitas. No, creo que lo empieza a acelerar, lo desacelera. Esto es diferente, porque en realidad lo que te hace el freno, el plato, te lo acciona la zapata, lo que te está frenando en realidad la zapata que hace el esfuerzo sobre el plato. Claro, no, No yo leí con... así rápido electroimán y yo no sé por qué se me vino eso a la cabeza. Disculpen, equivocase. Bueno, tenemos el frenado electrohidráulico. Ah, parecido. Bueno, Sí, pero parecido en nomás. realidad el otro funciona con un electroimán y esto es hidráulico. Claro, Funcionamiento debe ser lo mismo, una bomba de pero pues, aire funciona en hidráulico. hidráulico. Depósito de aceite, ¿no? En medio, o sea, tienen el mismo plato, las zapatas, todo lo demás. Pero acá, digamos, está la diferencia. El accionamiento es diferente. El otro es eléctrico y este es neumático. Al energizar el motor principal, también se energiza el motor del sistema de frenado, quien hace girar el rodete de la bomba y esta manda aceite al cilindro que eleva su pistón y basta. Bien. Al elevarse el vástago del cilindro, mueve una palanca que acciona la zapata de frenado de tal forma que libera el plato del freno y el motor principal puede girar libre. Cuando se corta la energía del motor principal, también se desconecta el motor del freno, descendiendo el pistón y el vástago del cilindro luego con un resorte antagónico. Con lo cual las zapatas presionan el plato del freno, bien, y el rotor del motor principal queda frenado instantáneamente. Toda una ingeniería. La ventaja más significativa de este tipo de frenado con respecto al electroimán son su trabajo suave y silencioso, así como su seguridad de servicio y bajo consumo, por lo que puede ser empleado en todo tipo de motores, en lo de mediana y gran potencia. Mira. Y después tenemos un freno incorporado en el motor mismo. En este tipo especial de motor, el rotor, que es de cortocircuito, es ligeramente troncocónico. Está desplazado un poco con respecto al núcleo del estator por medio de un resorte. Bien. En el extremo del eje, contrario al de acoplamiento, se coloca un plato también de forma ligeramente troncocónica, que al ser desplazado por el resorte del rotor presiona contra una banda de frenado que lleva interiormente la carcasa del rotor. En la carcasa, el resorte, acá está el plato del freno. Cuando el motor no está conectado a la línea de alimentación, siempre está frenado, debido al empuje del resorte que presiona el plato contra la banda de freno. Bueno, plato contra la banda de freno. Los campos magnéticos del estator y el rotor
obligan a este último a centrarse con el primero, dando lugar a un pequeño desplazamiento del rotor que girará libremente como consecuencia de liberación. Este tipo de motor, aunque más caro que la conducción normal, se suele emplear en máquinas de herramientas, elevadores y cualquier otra máquina de pequeña potencia que requiera un frenado rápido. Volvemos a esto. Frenado por inyección de corriente continua en motores trifásicos. Este procedimiento de frenado se obtiene separando el motor de la red de corriente alterna y conectando dos bornes de su estator sobre una fuente de Conde. Mira. Siguen siendo válidas todas las consideraciones expuestas sobre el mismo tema y referidas a los motores de rotor en cortocircuito. Pero además sucede que los motores con rotor bobinado permiten en cierto límite elegir la velocidad más apropiada para un par de frenados determinado. La potencia disipada en forma de calor en la resistencia rotórica es moderada. Si se tiene en cuenta que un frenado contracorriente, la potencia rotórica durante el frenado y que debe disiparse es prácticamente igual a la potencia nominal del rotor, advertiremos que en frenado por inyección de corriente continua las dimensiones de la resistencia rotórica pueden reducirse considerablemente, lo que respecto al otro frenado tiene una gran ventaja. Generalmente el valor de intensidad de corriente continua inyectada al estator está determinado por las condiciones más desfavorables, es decir, motor caliente y tensión en la red a su más bajo valor. Por lo tanto, resulta una sobreintensidad cuando el motor está frío y una red sometida a sobretensión. Cuando se trata de mando manual, es aconsejable prever un dispositivo temporizador que corte el frenado después de un tiempo predeterminado. En efecto, si el dispositivo de maniobra se deja indefinidamente en posición de frenado, el motor y su fuente de corriente sufrirán un calentamiento excesivo, que podría conducir a su destrucción. En ninguna circunstancia relevaría este peligro, ya que la máquina permanecería en reposo. Bien. Después tenemos el frenado. Uy, acá tenemos, mira esto. Mira, acá tenés tu electrónica, Mati. A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a tener que hacerlo más grande, va más chiquito. A ver si me puedo ir. No, ni ahí, A ver. No, pero yo creo que no se va a poder ver la hoja entera. Pero yo necesito igual ver un poco el. Bueno. Este frenado por inyección de corriente continua al estator actúa como excitatriz. ¿Bien? El estator funciona como una excitatriz. ¿Bien? Y el rotor como un alternador. Parece conveniente utilizar esta tensión rotórica alterna, ¿bien? Y rectificarla para alimentarlo al estator, realizando de esta forma un frenado por autoexcitación. Ahí está la rectificación acá. El esquema de la figura siguiente corresponde a un equipo de elevación con frenado durante el descenso y que permite una velocidad reducida y estable. El rectificador debe soportar permanentemente una intensidad de corriente rotórica próxima a la nominal del motor, con importantes puntas de corriente y de tensión en los momentos de cambio de acoplamiento. En ascenso o en descenso lanzado se cierra el contactor C2. ¿Dónde está C2? Acá, ¿ves? Se cierra el contactor C2, bien acá. Y el motor arranca en el momento de la puesta bajo tensión de C1 o de C11. C1 para ascenso o C11 de descenso. Entonces yo cierro acá C2. Entonces, cuando yo acciono C1, empieza a arrancar para subir. ¿Dónde está C1? A ver. Así que lo iba a poder ver así, ¿no? C31, 32, 33, 34 para 3. Ahí está, ¿ves? C1. Claro, fíjense cómo está el sentido también. Fíjate que
salvo la primera fase, esto se cambia de fase, en estas últimas dos fases se intercambian entre sí, según sea el sentido que yo quiera que gire el motor, ¿o no, Mati? Perfecto. C11 para ascenso, C11 descenso. Las resistencias rotóricas se cortocircuitan progresivamente, bien, por medio de los contactores C21 a C24. Bien. Resistencia, estas son las resistencias de arranque. Fíjense que está tocando el rotor de la máquina. ¿Ves? ¿No? Cortocircuitando paulatinamente. En descenso frenado, C1 y C11 están en reposo, el motor está desconectado de la red. Bien. C2 está abierto. Bien. Y las resistencias de arranque están desconectadas del circuito. ¿Dónde está C2? ¿Ves? C2 está abierto. Y ahí está C2. Y bueno, acá también está C2. Una resistencia, los contactores C3 y C31 unen el rotor con el estator a través del equipo rectificador, permitiendo de esta forma un autocebado del sistema de frenado. Ah, ahí está, ¿ves? De cómo, lo que estamos viendo, por autoexcitación de corriente continua. Entonces, eso me permite vincular, digamos, el rotor con el estator. Ahí está, ¿ves? Este sería el freno de corriente continua. Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa. C31 y C1. Ahí está. C3 y C31. Para facilitar o acelerar el cebado, un pequeño transformador TR suministra una corriente de aportación. Una resistencia R1, acá está la R1. Limita la corriente y protege el transformador en caso de fluctuación en la tensión rotor. Las resistencias juntadas por C32, C33 y C34 permiten regular la velocidad deseada durante el frenado. ¿Ves? Todo esto. Si el motor funciona a par constante, las intensidades de corriente estatórica y rotórica también son constantes. A un aumento de la resistencia de frenado, corresponde una elevación de la tensión rotórica. Bien, y la velocidad de régimen. Repito, a un aumento de la resistencia de frenado corresponde una elevación de tensión rotórica y la velocidad. Las ventajas de este procedimiento son importantes. En primer lugar, se puede obtener una velocidad de frenado lenta, de valor inferior a la décima parte de la velocidad nominal, independiente del par de arrastre. La velocidad intermedia tiene también una estabilidad muy aceptable. Para pequeños pares de arrastre, el motor arranca sin lanzamiento previo. Además, el par desarrollado al principio del frenado del motor lanzado es muy importante porque la tensión rotórica es muy elevada. Esta precaución está automáticamente asegurada por el presente equipo de forma independiente de la maniobra del otro. Perfecto. Bueno. Finalmente, las corrientes en el estator y en el rotor no son elevadas y se ajustan al valor del par de arrastre que se pretende equilibrar. Para utilizar el frenado por autoexcitación en un motor con rotor bobinado es necesario que las corrientes nominales estatóricas y rotóricas sean comparables. A veces resulta ventajoso invertir el funcionamiento, es decir, rectificar la corriente estatórica. Bien. Si esta es elevada, inyectarla al rotor. Bien. Los resultados obtenidos son totalmente comparables. Esto es toda una inteligencia.
Y tenemos, bueno, freno por inyección de continuo. Este sistema de frenado consiste en desconectar el motor de la línea de alimentación y conectar inmediatamente dos bornes del estator a una fuente de control. En estas condiciones, el rotor gira con relación a un campo magnético fijo y su deslizamiento crea un par de frenos. Una vez que el rotor del motor está frenado, se deja de suministrar la tensión continua. La tensión continua de alimentación ha de ser siempre de valor bajo y se termina únicamente con la resistencia de los devanadores estator. Generalmente la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la propia línea de corriente alta, a través de un transformador reductor y un equipo rectificador de baja. Se entiende mejor. Generalmente, el sistema de frenado resulta muy eficaz, ya que es de acción suave y rápida al mismo tiempo. Sobre el sistema de frenado por corriente continua tiene la ventaja de que no se debe tomar la precaución de impedir la inversión de marcha en la máquina accionada. Su principal inconveniente es que se precisa un mayor gasto en los componentes que constituyen el equipo. El valor de la corriente de frenado está de 1,3 a 1,8 veces la nominal del motor. ¿Ven? Acá yo pongo en marcha, alimento cada uno hasta cada uno. Y si yo lo quiero frenar, bueno, y cuando alimento cada uno cambia de estado. Cuando dejo de alimentar cada uno, esto se cierra. Y está. Y esto, F4, nada de freno. Y se alimenta cada dos de freno. Y acá está el circuito de potencia. Alimentación. Está en marcha. Por supuesto que no pueden estar las dos puestas. Por eso cuando se activa cada dos, esta cambia de estado y me aísla la bobina el contactor de cada uno. F4. Bueno, acá está. F4 también se activa cuando lo pongo en marcha. Ojo. Cuando activo cada uno, este se activa. Está buscando dónde estaba. ¿Qué es esto, Mati? F4, ¿ves? No sé, porque en realidad cuando te pone él, sí, cuando él activa, que voy a decir que cuando pone en marcha, ¿por qué ha de activar el F4? No debería, Mirá, están los mismos bornes, 13, 14, 13, 14, 13, 14. no importa, pero eso es la denominación de cómo viene. Bueno. Pensé que como compartían la misma numeración. No, por ejemplo, si vos te fijas la numeración de abajo de los dos, Claro, del son K1 y el K2, también tienen números y razón. son diferentes. Lo que no entiendo es F4, porque cuando vos pones en marcha, el K1 la bobina K1 actúa con la contacto auxiliar K1, te cierra y ahí permite en marcha. Abriéndote el K1 el freno, de la parte de la rama de freno, cosa que no esté frenado. Cuando se frena, K1 se cierra y ahí ya se... Pero también el F4 no sé dónde. ¿No lo dice? Mira, si vos te fijas, sería este dispositivo. Se debe instalar un interruptor de velocidad F4 que desconecte la alimentación de corriente continua una vez que el motor se ha parado. O sea que cuando el freno logró su objetivo, este se abre. Claro, me desconecta el freno para que no siga prendida la bobina del freno. Claro. Bueno. Está bien. Sí, porque... Todas las operaciones de arranque frenadas se realizan por medio de contactores. Para evitar que el aislamiento excesivo, se instala un interruptor de velocidad F4. Claro, cuando el motor anda, digamos que esto está cerrado. O sea, en la posición de reposo F4 va a ser cuando el motor esté girando.
Cuando el motor esté parado, esto vuelve a su reposo, digamos, ¿no? Y está abierto. Sí, eso está siempre abierto, excepto cuando necesitemos frenarlo. Por lo que dice ahí, cuando se instala claro, una vez que se paró, abre F4. Quedando como está, así. El K1 cerrado ese que tenés abajo, el contacto auxiliar de la bobina K1. Y lo único que te actuaría es cuando vos querés frenarlo, ahí actúa el F4. Ah, bien. Sí, ahora. Estos son todos los frenados de máquina. Mira. Bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? No hay más. Bueno. Debe ser acá un esquema más completo. A ver si lo puedo girar. Ve. Rotar hacia la derecha. Ahí está. Tenemos la protección, tenemos el transformador, el puente de diodos. Porque me inyectan, viste, en dos fases, de las tres me inyecta la continua. Como decía el texto. Protección, el que cierra. Protección. Cuando activo S2, acciona K1, que M1 está prendido. Bueno. Y también me acciona, no. Bueno, tengo que ver si acciono esta. Este es el de parada. S3 será el de parada, claro. Porque esto es parada de emergencia, esto es parada. Cuando yo abro KM1, se cierra estas, alimento KM2, se enclava KM2, y bueno, empieza a frenar. Y está el KM3 también puesto, digamos, alimentándolo. Ahora, ¿qué hace KM3 ahí? No veo que actúe nada más, pero tiene sentido el KT1, porque cuando pasa, esto es... Dice que el KM2 el KM2 para activar el puente de diodos y el KM3 para acá está. que ingrese. Estaba viendo solo este esquema, pero claro. Sí, habría que verlo conjuntamente, hay que verlo. Sí, no sé, yo estaba viendo este solo y estaba buscando qué me activaba KM2. Bueno, KM2 enclava KM3, perdón. Claro, está acá. Claro, se me cierran las dos. Y el KT1, claro, porque esto es hasta que pare. Y el KT1, cuando esto esté, digamos, por supuesto que cuando este se está alimentando, este va a cambiar de estado, se va a abrir. Bien, cuando yo pulse el pulsador, valga la redundancia, y esté abierto todo esto. Y cuando pase el tiempo KT1 me vuelve a abrir esto y me desconecta toda la parte de continua, quedando incluso abierto el KM1, porque yo lo he... Digamos, el KT1, lo que es el contacto como el temporizador, te da tiempo para que se frene. Una vez que se frena, chao. Salimos de... Exactamente. Bien. De paso repasamos un poco de fondo. Vean los dos gráficos juntos. Bueno, vamos a volver. Rotar vista hacia la izquierda. Bueno, con esto, Mati, toda la parte de frenado se termina. Bien. ¿Querés que sigamos o queda regulación de velocidad? Que me parece que hay que verlo aparte y refrescar todos estos conceptos. ¿Vos qué decís? Dale, mejor sí. Dale. Entonces el domingo, hoy es viernes 22 de mayo. El domingo. Sí, nos quedan 2 veces lo que vemos el domingo. Creo yo. Vamos a hacer 2 conexiones el domingo. Dale, mejor. Bueno, y después voy a detener la grabación primero. Y terminamos y vemos hasta PLC.
Y nos quedaría PLC el lunes, chao, terminó. Perfecto. Nos vemos entonces. Espera, formate y me quedo un ratito más. Hasta el próximo video que ya vamos a seguir avanzando.